Bueno, vamos a empezar. Impecable. Entonces, hoy vamos a hablar de patología escrotal aguda. Básicamente de los aportes de la ecografía en la patología escrotal aguda. Vamos a hacer la salvedad de entrada de que cada día más se está usando la resonancia magnética, más que nada para los casos de dudas diagnósticas o de discordancia entre la clínica y la ecografía. Pero hoy vamos a centrarnos básicamente en la ecografía y el Doppler. Entonces, los objetivos de la presentación: vamos a realizar una breve reseña anatómica, vamos a dedicar unos minutos a la revisión de la técnica de la exploración y vamos a, por último, revisar las patologías agudas de bolsa más frecuentes. Entonces, ¿cómo se define la patología escrotal aguda? Es todo aquel cuadro de instalación brusca de dolor, inflamación o aumento de la sensibilidad del contenido intraescrotal. Como ven, es un término que incluye numerosas patologías específicas. Y es muy frecuente en la práctica diaria. Todos habrán vivido alguna situación de pedido, más que nada de ecografía en la guardia. Y como ustedes saben, la ecografía y la imagenología en general juega un rol bastante importante a la hora de dilucidar qué tipo de patología es la causante del cuadro agudo. Entonces, el correcto conocimiento de la anatomía es imprescindible para una adecuada interpretación de los hallazgos de la imagen. Esto es algo de todos los días. Para nosotros los imagenólogos la anatomía es muy importante. Como recuerdo, ustedes saben que dentro de la bolsa está el testículo, el epidídimo, el conducto deferente y los vasos arteriales y venosos que irrigan y tienen el drenaje venoso del testículo y del epidídimo. Esto está cubierto por las cubiertas de la bolsa escrotal y rodeado por grasa a nivel del cordón. Este cordón espermático se introduce dentro del abdomen a través del conducto inguinal. Acá tenemos un esquema de un corte, lo que vendría a ser una vista macroscópica del testículo, el cual vemos los septos conjuntivos que sostienen el parénquima testicular, el mediastino testicular, los conductos eferentes que drenan hacia la cabeza del epidídimo, el cuerpo, la cola, y cómo la cola se comunica con el conducto deferente, ¿no? A su vez está esta estructura venosa que se llama plexo pampiniforme, que es una serie de venas comunicadas unas con las otras, que van a hacer el drenaje venoso del testículo, y la arteria más importante, que es la arteria testicular o espermática, a través del cual recibe el testículo la alimentación casi, por lo menos del parénquima más central, si bien la periferia puede estar irrigada por otras arterias secundarias. El conducto deferente entra junto con las venas y las arterias adentro de la cavidad abdominal a través del conducto inguinal y tiene todo un trayecto y va a desembocar junto con el conducto eyaculador de la vesícula seminal en la uretra, en el sector posterior de la uretra. Y esto lo puse para recordarles la relación anatómica que hay entre las bolsas escrotales, la raíz del pene y el periné. Y hay patologías como la gangrena de Fournier y las colecciones infecciosas que hay que siempre hacer hincapié en esta zona, y la exploración del testículo termina con la exploración de este sector del cuerpo. Entonces, es fundamental trabajar con equipamiento adecuado, conocer el mismo para optimizar la calidad de las imágenes y evitar errores diagnósticos. Vamos a necesitar como base una sonda lineal de alta frecuencia, mayor o igual a 10 MHz, un equipo con Doppler color y Doppler de amplitud o Power Doppler, Doppler espectral y preseteo de pequeñas partes o testicular. Es importante posicionar al paciente, que el paciente esté cómodo, que nosotros estemos cómodos para hacer la ecografía, cuidando siempre el pudor, cubriendo el pene y pidiéndole que lo sostenga hacia el ombligo.
Yo generalmente recomiendo iniciar por el lado sano. Por un lado nos permite familiarizarnos con los hallazgos normales del paciente, ajustar los seteos de modo B y el color, y bajar un poquito la ansiedad en la exploración, ¿no? Y después terminar con la exploración del lado afectado. Esto es una forma, acá tienen una imagen que muestra cómo colocan un campito o una sábana abajo de los testículos para levantarlos, y el pene le pedimos al paciente que se lo sostenga hacia la cabeza. Otra forma sería juntar bien las piernas y que el propio paciente sostenga los testículos en la superficie para poder explorarlos correctamente. Una vez posicionado, vamos a iniciar siempre con un barrido transversal y longitudinal del testículo, ubicando el testículo dentro de la bolsa y barriendo desde el sector cefálico hasta el sector caudal del testículo, explorando el testículo, la morfología, la forma, viendo las características estructurales, identificando el mediastino testicular y tratando de descartar alguna lesión focal. Como ven, el parénquima testicular normal es un parénquima homogéneo, bastante compacto, que está interrumpido por algunas estructuras ecogénicas, que son los septos que veíamos en el esquema. Se juntan en este sector, que se denomina como mediastino, y a veces puede tener algún vaso que lo atraviese, como puede ser la arteria transmediastínica, que a veces es más prominente. Posteriormente hacemos un barrido, a ver si puedo pasar, en el plano longitudinal, desde un borde o del borde mediastinal hacia el otro borde, valorando las mismas características. Una vez terminado de hacer el barrido, realizamos las medidas del testículo. Yo las hago de rutina, como una forma de acostumbrarme y de tener una cierta costumbre del estudio. Medimos el diámetro cefalocaudal o longitudinal, el diámetro antero-posterior y transversal, y yo personalmente utilizo esta fórmula que ven acá para calcular el volumen. Si bien la fórmula más común es la que usamos siempre como para calcular la tiroides, se ha visto en distintos trabajos que la multiplicación por 0,71 es más específica y muestra una mejor correlación con las medidas clínicas de la volumetría y del peso testicular. A continuación activamos el color y valoramos cómo está el grado de vascularización adentro del testículo. Hay que tener en cuenta que el nivel o el grado de vascularización va a depender de la edad del paciente y también mucho de la sensibilidad del equipo con el que estén trabajando. Entonces siempre hay un periodo de adaptación y de acostumbramiento a cada equipo que van a usar, que pueden ser diferentes tipos de equipos. Una vez realizado esto, yo de rutina siempre mido los índices de resistencia de adentro del parénquima. Puede ser que sea un exceso en un paciente normal, pero he visto que me dio cierta confianza o lograr una curva de aprendizaje para hacer la medida correctamente. Entonces después, cuando la necesitemos en los casos de escroto agudo o para poder diferenciar una torsión, hacer el diagnóstico de la torsión, vamos a saber hacerlo correctamente. Se deja el registro y se calcula los índices de resistencia, que es que como toda gónada tiene que tener un índice de resistencia bajo, ¿no? Posteriormente pasamos a la exploración del epidídimo, y yo lo recomiendo hacer en el corte transversal, desde la cabeza al cuello, ir identificando el epidídimo en sus diferentes porciones hasta la cola, ¿no? Y de la cola poder valorar el conducto deferente. En este caso, acá tienen un epidídimo que está un poco ectásico, se ve la comunicación entre la cola del epidídimo y el conducto deferente, y tenemos que poder identificar el conducto deferente adentro de la bolsa y en el cordón espermático. Característicamente el ducto deferente, en este caso está un poquito dilatado, pero cuando es normal se le ven esas paredes internas bien ecogénicas, y a diferencia de las venas y de los vasos, cuando uno hace las maniobras de compresión es incompresible.
Posteriormente dejamos la bolsa y vamos a explorar el conducto inguinal propiamente dicho y el cordón espermático dentro del conducto inguinal. En el corte transversal se ve así, como una estructura ovoidea, con una base o un fondo de grasa que es ecogénico y con algunas estructuras en el corte transversal que se ven como secciones de los vasos, o sea, redonditas y de baja ecogenicidad, que representa el corte transversal de los vasos venosos, arteriales y el conducto deferente. Una vez identificado en el corte transversal, hacemos la exploración en el corte longitudinal. Esto es muy importante para poder obtener los índices de resistencia y las velocidades de la arteria espermática y para valorar la morfología del cordón. Acá tenemos cómo se ve el corte longitudinal y cómo vamos desde la raíz de la bolsa hasta el orificio profundo del conducto inguinal. En el caso de este paciente, van a ver que tiene una pequeña hernia ahí, en esta zona, y cómo después, en el corte transversal, podemos seguir desde la raíz de la bolsa hasta el orificio profundo del conducto inguinal, ¿no? Pasando por todo el conducto inguinal y llegar de vuelta, ahí se ve la sombra del pubis, llegar de vuelta hacia la raíz de la bolsa. ¿No? Es bien sencillo, una vez que se hace, poder identificar bien el cordón espermático en sus diferentes porciones. Posteriormente hacemos un análisis comparativo de las dos bolsas, los dos testículos, valorando, sabiendo que la cogenicidad de las dos gónadas tiene que ser similar, la estructura, el tamaño, tiene que ser muy parecido. ¿Ah? Entonces esto nos sirve para correlacionar directamente los dos testículos y valorar un poquito lo que les dije de la raíz del pene y el periné. ¿Ah? Acá tienen diferentes cortes, siguiendo de las bolsas hacia lo que es el conducto anal, van a ver la sombra del pubis vista en la profundidad, o sea, el sector inferior del pubis, y el cuerpo esponjoso, los dos cuerpos cavernosos de la raíz del pene. Toda esta grasa está en continuidad con la grasa de las bolsas y hay que tener cuidado porque acá a veces encontramos colecciones vinculadas a un proceso infeccioso. En el sector medio vamos a ver la próstata en la profundidad y en el sector posterior directamente el canal anal. Bueno, entonces la primera patología que vamos a hablar es de la torsión del cordón espermático. ¿Ah? Y pongo torsión del cordón espermático porque, como van a ver, lo que se tuerce en sí no es el testículo, sino el cordón. Y esto es muy importante a la hora de los hallazgos de la ecografía. Acá tienen diferentes morfologías de la fijación de la vaginal. Sabemos que el badajo de campana o la fijación alta, en la cual el testículo está dispuesto transversalmente, con una fijación alta, favorece o predispone a la torsión, ¿no? Acá se muestra una variedad rara en la cual el epidídimo está separado del testículo. Esto lo que favorecería es la torsión entre el epidídimo y el testículo, que es muy, muy rara, ¿no? La torsión más frecuente, o el tipo de torsión más frecuente, es la intravaginal, que es generalmente la que puede ocurrir a cualquier edad, si bien es más frecuente en los adolescentes. Es distal a la inserción de la túnica vaginal, y como dije, el badajo de campana la predispone. La clínica, bueno, es dolor de instalación brusca, el reflejo cremasteriano ausente, posibilidad de tener vómitos o un reflejo vasovagal, y la isquemia se vuelve irreversible cuando pasan las 6 horas desde el momento de la instalación del dolor. La fisiopatología, lo primero que ocurre es una obstrucción del drenaje venoso, que genera una edema y una hemorragia del parénquima, y por último la obstrucción del flujo arterial, que conlleva la isquemia. Como les vuelvo a repetir, lo más importante es que la torsión es del cordón espermático. Esta es la disposición normal del cordón. El cordón debe estar dispuesto o de una disposición lineal, sin vueltas ni espirales significativos, y eso es lo que tenemos que ver en la ecografía. Entonces, ¿cuál es el signo directo? Es ver directamente la rotación o este espiral dentro del cordón. ¿Ah? Entonces eso es lo que tenemos que ir a buscar cuando se sospecha. Lo primero que tenemos que ir a buscar, más allá de cómo está el testículo, ¿no?, es
valorar el estado del cordón tratando de pesquisar este signo. Este signo es el más importante para hacer el diagnóstico de torsión del testículo. Acá ven cómo se arremolinan los vasos, cómo están dispuestos en esta forma de whirlpool, que le dicen en inglés, que es simplemente ver el nudo o los remolinos producto de la rotación del cordón sobre sí mismo. Acá hay un ejemplo también de lo mismo. Obviamente el grado de rotación va a depender de la cantidad de vueltas que dé el cordón sobre sí mismo, ¿no? Tenemos desde cosas muy marcadas, como veíamos en el estudio anterior, a cosas más sutiles como se ve en este estudio, ¿no? Signo directo, ver el nudo de torsión del cordón espermático. En el Doppler color lo que vamos a ver es el arremolinamiento de los vasos, ¿tá?, dentro del nudo de torsión, y puede ser alteraciones de los índices de resistencia, que como van a ver son más difíciles de medir y tienen un valor un poquito menor con respecto al modo B en algunos pacientes. Los hallazgos del testículo dependen del tiempo de evolución y del grado de torsión, y son hallazgos indirectos. Acá tienen un ejemplo, una vista comparativa, un testículo normal con el grado de vascularización normal y un testículo ya con un área de isquemia adentro del parénquima heterogénea sin vascularización. Acá lo mismo, la vascularización alrededor del testículo que puede estar aumentada, las bolsas de cubierta, y adentro de la gónada no hay vasos con el Doppler. Hay que tener cuidado, acá es un ejemplo, un corte longitudinal del testículo normal, y vamos a ver el testículo contralateral. En este caso es un testículo que está aumentado de tamaño por la congestión, el parénquima todavía es homogéneo, y esto va a depender del tiempo, como le dije, del tiempo de evolución, ¿tá? O sea que el testículo en modo B puede ser normal, puede estar aumentado de tamaño con elementos de congestión, o puede ser muy heterogéneo si el cuadro lleva más horas de instalación. Son signos indirectos. Acá ven un ejemplo con el color. Tienen que tener cuidado con los artefactos del color. A veces, cuando el seteo es muy sensible, puede generarse artefactos por el movimiento. Obviamente no confundirlos con vascularización adentro del parénquima. Y ven del otro lado, obviamente siempre comparando con el contralateral, el grado de vascularización normal del testículo con el mismo seteo y la ausencia de vascularización adentro del testículo producto de la torsión testicular. Vuelvo a repetir, signos indirectos. Acá hay un ejemplo. Vamos a ver cómo se ve en modo B el arremolinamiento de los vasos. Un testículo que ya tenía más horas de evolución de isquemia, con un parénquima heterogéneo y sin vascularización. Esto que se ven son artefactos por el movimiento, producto del seteo muy sensible para detectar vasos con escasa vascularización. Signos indirectos. Entonces, como les digo, adentro del testículo los signos son indirectos, es una valoración subjetiva, y presenta, puede estar influenciado por la edad del paciente. Por ejemplo, este hallazgo en un niño, o el grado de vascularización en un niño, es totalmente diferente que en una persona adulta, y es mucho más difícil evaluar el Doppler o el grado de vascularización en un niño recién nacido, por ejemplo, que en un adulto. Por eso el hallazgo tiene una sensibilidad y una especificidad menor que cuando se lo combina con el modo B, ¿no? Entonces, el problema es esto, los falsos negativos, dados, por ejemplo, por una torsión testicular intermitente, en el cual el testículo se torsiona y se detorsiona. Cuando uno usa el Doppler puede encontrar un Doppler positivo, normal, o incluso aumentado, en una torsión testicular incompleta, en el cual no se da la suficiente cantidad de vueltas como para obliterar totalmente el flujo. También puede estar presente la vascularización, o cuando recién están en el inicio del cuadro, un cuadro muy agudo, muy precoz,
puede también tener Doppler presente. El trabajo de la Pediatric Radiology del 2005 muestra cómo el flujo ausente o disminuido tiene una sensibilidad del 63%, fíjese que no es muy alta, una especificidad del 99%, o sea que cuando está ausente realmente es muy alta la especificidad, y una seguridad del 91%. Cuando se combina con el signo del remolino, que es lo que le mostré, el signo directo, la sensibilidad aumenta al 93%, la especificidad es de un 97% y la seguridad diagnóstica es de un 96%. El tratamiento básicamente consiste en la cirugía, en el cual lo que hay que hacer es detorsionar el testículo, obviamente dependiendo del grado de isquemia o necrosis del parénquima, si es un testículo viable o no. Si el testículo está viable, se hace esto y se fija después, se hace la orquiopexia del testículo, o si realmente está necrótico, se saca ese testículo y se fija el contralateral. La torsión extravaginal realmente le va a pasar rápido, es muy infrecuente o es mucho más infrecuente que la intravaginal, se da generalmente en el periodo perinatal, ahí vemos prenatal 72%, postnatal 28%, puede ser bilateral, asociarse con hernia inguinal, y generalmente cuando hacemos el estudio de imagen ya encontramos un testículo necrótico, muy evolucionado, con áreas de hemorragia o calcificaciones adentro del testículo. Lo importante, otra cosa importante, es que el cordón, como ven acá, mantiene la relación normal sin vueltas, porque generalmente se tuerce mucho más arriba, en el sector más superior, casi contra el orificio profundo del conducto inguinal. Acá vimos un ejemplo, el testículo normal y el testículo izquierdo ya con necrosis, áreas de isquemia, y una periferia más ecogénica y aumentado de tamaño. Estos son artefactos del Doppler, en un caso de una torsión extravaginal. Pasamos entonces a la patología inflamatoria. Como ustedes saben, la causa de cuadro agudo escrotal más frecuente en la población adulta es la orquiepidemitis o la epidemitis. El diagnóstico es clínico, con dolor de inicio lento, de días de duración, una disuria, tenesmo. La fiebre es en los adultos poco frecuente, aunque en los niños sea más frecuentemente, sin náuseas ni vómitos. La ecografía confirma el diagnóstico, descarta diagnósticos diferenciales, valora la extensión, si es solamente el epididimo o también el testículo que está afectado, y descarta las complicaciones como pueden ser los abscesos o colecciones. Lo característico es encontrar un aumento del tamaño, más que nada del epidídimo, y el sector más frecuentemente involucrado es la cola, que pasa a ser muy heterogénea, como se ve en la imagen esta del medio, y cuando uno usa el Doppler realmente encuentra vascularización muy aumentada. Cuando asocia elementos de orquitis, el testículo puede ser normal o estar aumentado de tamaño con áreas heterogéneas, pero lo importante es que cuando uno le pone el Doppler color, siempre tiene presente la vascularización con índices de resistencia normales, y a veces puede haber asimetrías, pero en positivo, o sea que este testículo tenga más grado, más vascularizado que el testículo contralateral. A veces puede asociar inflamación del cordón espermático, lo que se llama funiculitis. Acá hay un corte longitudinal del cordón, para que vean cómo se observa el cordón engrosado con los vasos tortuosos. No confundir esto con un nudo de torsión. Cuando uno le pone el Doppler color, ve que están los vasos aumentados de tamaño, índice de resistencia disminuido si usáramos el Doppler espectral. Este es un ejemplo tomado de internet de una complicación que no es muy frecuente, que es el absceso del testículo, una colección heterogénea adentro del testículo sin vascularización al Doppler color. Tener presente el diagnóstico diferencial con los tumores, en el caso de lesiones focales adentro del testículo, y la importancia del Doppler. La ausencia de vascularización orienta a una colección, ya sea infecciosa o hemorrágica, y cuando hay un tumor siempre o habitualmente lo que uno ve es vascularización adentro de la lesión. Esto es un ejemplo de una colección paratesticular en la cola del epidídimo, que era compatible junto con la clínica a un absceso en el epidídimo.
Las secuelas pueden ser varias, las más frecuentes son la ectasia. Acá ven un corte longitudinal de la cabeza, el cuello y el sector proximal del cuerpo del epididimo, cómo quedan los conductos ectásicos. Los quistes del epididimo son muy frecuentes, y las calcificaciones, tanto sea a nivel del epididimo como adentro del testículo, también como secuelas de la infección. Y bueno, la secuela más temida es la infertilidad en los casos de infecciones muy importantes. La torsión del apéndice testicular siempre se habla, realmente no es muy frecuente, se presenta clínicamente como un nódulo doloroso en el polo superior, que se puede ver una tumoración azulada, producto de la necrosis y la isquemia del apéndice testicular. Estos son los apéndices más frecuentes. Generalmente el apéndice del epididimo y del sector superior del testículo son los más comunes. En ecografía uno los puede ver como pequeñas imágenes nodulares, fusiformes o con forma ovoidea. Generalmente se ven cuando hay un poquito de hidrocele, como en este caso, ¿no? Y habitualmente cuando uno les pone el Doppler color puede tener algún pequeño vaso, aunque realmente es muy difícil, tiene que tener un equipo muy, muy sensible para detectar la vascularización de los apéndices normales. En el caso de la torsión del apéndice, lo que uno ve es un nódulo que cambia la morfología, pasa a ser redondo, que no tiene vascularización y que es muy doloroso, con un testículo y un epididimo completamente normales. Por último, vamos a mencionar algunos hallazgos del traumatismo y algunos conceptos importantes. Siempre hay que investigar la indemnidad de la leucemia testicular. Esto es lo que signa el pronóstico del paciente. Habitualmente puede ser el traumatismo no penetrante, que es lo más frecuente, o penetrante con una herida de bala o arma blanca. Lo que hay que ver es la estructura del testículo, descartando colecciones o hematomas intratesticulares. Siempre que vemos una colección, el diagnóstico diferencial es con el tumor, entonces ahí tiene importancia la presencia o ausencia de vascularización adentro de la lesión y obviamente el antecedente de traumatismo. Aunque a veces el antecedente de traumatismo es difícil de interrogar y el paciente puede referir un pequeño traumatismo y uno encuentra un nódulo o una lesión focal adentro del testículo, y realmente diferenciar entre tumor y hematoma en ocasiones no es tan sencillo. Acá vemos un ejemplo, una alteración focal de la estructura del parénquima testicular sin vascularización. En el caso de un paciente con un traumatismo importante, se diagnostica como un hematoma testicular. Y este otro caso, con un antecedente de un traumatismo leve, una lesión focal en el parénquima, pero vemos que el Doppler adentro es muy importante, y esto es compatible con un tumor como hallazgo incidental ante un traumatismo. Si queda la duda, siempre está la opción de hacer un control evolutivo o, hoy por hoy, hacerle una resonancia del testículo. Posibles pitfalls de la ecografía en cuanto al traumatismo escrotal. Bueno, la presencia de la ectasia de la red de testis, aunque esto es bastante fácil de hacer el diagnóstico. Vasos, esto sí, vasos intratesticulares ectásicos, que a veces son muy, muy prominentes, ya sea venosos o arteriales, que en el contexto de un traumatismo uno no debería confundirlos con una fractura o un hematoma dentro del testículo. Siempre usar el Doppler color y ver si estas zonas se rellenan con Doppler. Son obviamente vasos, y si no están rellenos pueden ser secundarios al traumatismo. Acá tienen el caso de una ruptura de testículo. Este es el parénquima testicular. Ven que hay una interrupción de la euginia y una salida del contenido de parénquima mezclado con sangre hacia el sector extratesticular de la bolsa. Esto es lo más importante en el caso de los traumatismos, tratar de investigar la indemnidad de la túnica albuginia, que como saben se ve como una estructura hiperecogénica, ¿no?, periférica al testículo y regular. Cuando hay una irregularidad o hay ya directamente esta salida de parénquima hacia afuera, el diagnóstico de ruptura testicular se impone. Lesiones penetrantes, bueno, uno puede encontrar gas o cuerpos extraños. Esto es un ejemplo de esquirlas adentro del testículo y de gas en las cubiertas, producto de una herida de arma de fuego. Otras causas de cuadro agudo, como la hernia inguinal complicada, el púrpura,
causas idiopáticas o infecciones de plano encubierta son más raras y más fácilmente diagnosticables. Entonces, como mensajes finales, dejarles esto: el adecuado manejo del Doppler es fundamental para la diferenciación de la patología escrotal aguda, teniendo en cuenta la diferenciación entre la torsión testicular, el hematoma, los tumores, la orquiepididimitis. Es muy importante manejar correctamente el Doppler color. Sin embargo, como les dije, en la torsión el signo del nudo del cordón es el elemento más importante. La ecografía es fundamental para diferenciar la etiología isquémica de la inflamatoria y por lo tanto para diferenciar un cuadro médico de uno no quirúrgico. Y el traumatismo buscar siempre la indemnidad de la albuginia, que es lo que signa el pronóstico del paciente. Bueno, vamos a parar la grabación.